Estás pendiente de que esté grabando, por favor. Ve, ahí no está grabando, esto no está pendiente, ¿cierto? Sí, está grabando. No está grabando. Ah, sí, ya. ¿No lo puedes colocar más allá? No, mira, siempre lo coloco ahí. Porque si no, no se ve. Pendiente. Vete en el Bueno, chicos y chicas, avancemos. Pero ¿me haces un favor? ¿Me haces un favor? Ah, sí, la carrera. Creo que lo repetiste. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Cómo va todo este nuevo edificio?
pantalla, por favor. Cine listo. Gracias. Gracias. Caballero. Que aquí me dicen que por favor no coman en el salón. Por favor. En el salón no está para comer. Acaba de decir mi mamá. Vamos a hacer el esfuerzo por cuidar todos estos edificios que han sido tan bonitos. Bueno, chicos y chicas, entonces vamos a avanzar en nuestro tema de fisiología. Estamos trabajando membranas, naturaleza dinámica de las membranas, proteína de membranas y vamos a hablar de transporte membranal. Entonces, eso es lo que nos cubre hoy. Este libro de Tórtora está muy bacán. De hecho, el tema de membrana de pared celular, les recomiendo por favor entonces que lo revisen ahí. La verdad que yo pensaba que ustedes ya esta parte de pared celular habían visto en microbiología, pero pues se las dejo para que la lean. De la Tórtora está muy bueno, las figuras son espectaculares, así que por favor véanlo de ahí. De hecho es un libro muy bonito, con buenas gráficas, sencillo, un poco más sencillo que Brock, ¿cierto? Así que recomendado, está ahí en el Moodle. Simple y llanamente pinchan en Médica Panamericana, van a microbiología pinchan Tórtora y ahí tienen ese libro que está realmente muy bonito. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de comprensión. ¿Listo? Entonces empecemos con el primero a ver cómo nos va. ¿Cuál de los siguientes lípidos no forman parte de las membranas de las bacterias? Se me fue la respuesta. A ver si sí. Bueno, y si sí, pues ni modo. A ver, glicerofosfolípidos, en últimas podemos ir diciendo, no forman parte de la membrana, de las membranas de las bacterias. Glicerofosfolípidos, ¿qué dice? Sí, pues forma parte de la... Esfingolípidos. Sí. Opanoides. No, eso no. No forma parte de la membrana de las bacterias. Opanoides. ¿Cuál de esos? Sí, no estaba la respuesta. Entonces, ¿cuál de estos no forman? Los esteroles. ¿Ah? Esteroles. ¿Los esteroles? Sí, ¿Pero no total. dijeron que los opanoides? No. ¿Quién? Ah, exactamente, los esteroles. Los opanoides son los ancestros de los esteroles, ¿no? Y los esteroles a su vez son los precursores de los esteroides, que ya estos tienen una función más de señalización, ¿no? Entonces, claro, los opanoides sí, esfingolípidos en algunas, ¿no? Pero ante todo nosotros tenemos muchos esfingolípidos en nuestra membrana, y los glicerofosfolípidos, pues ese es claramente constituyente. ¿Cuál de las siguientes moléculas no forma parte de la membrana de las arqueas? Attention please. Glicerol, ácidos grasos, isoprenoides, fosfatos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Por qué? Muy bien. Los ácidos grasos no hacen parte de las membranas de las arqueas. ¿Sí? O sea, no son el componente lipídico de la membrana, el componente hidrofóbico no son ácidos grasos, sino son isoprenoides, y eso es algo realmente muy interesante, por lo que les había comentado que nosotros se supone que somos derivados de una arquea, ¿no? Entonces en algún momento el metabolismo de la membrana, el metabolismo que llevó, las rutas metabólicas que llevaron para la síntesis de la membrana, en ese ancestro arqueano se cambió por el de la membrana bacteriana, pero por el otro lado el componente genético se mantuvo en su mayoría arqueano, ¿no? Somos genéticamente bastante parecidas a las arqueas, pero curiosamente hacemos las membranas como las bacterias. Bueno, ¿cuántas maneras de generar membranas celulares tiene la vida? ¿Una, dos o tres? De las que vimos. La vida en última soluciona el problema de hacer membranas de varias maneras, ¿no es verdad? Eso ya vimos. Dime, 22, por ahí.
Dos. Yo creo. A ver, haga sus apuestas. ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Brainer dice tres. A ver, ¿qué decimos? Dos. ¿Por qué? A ver, la primera. Bueno, no, en ese sentido no. ¿Cuál? Vamos con glicerofosfolípidos hechos con ácidos grasos, ¿no? Esos son los de las bacterias, ¿cierto? Dos, glicerofosfolípidos hechos de isofrenoides, ¿no? Que son las de las arqueas. ¿Sí? ¿Y cuál otro? La vida se jaló una que la sacó de la chistera. Esa sí está muy interesante, esa manera de hacer membrana. O sea, prácticamente todos nosotros, human beings, ¿cómo hacemos membranas de estas dos? ¿Cierto? Las arqueas, en última ya estaría cubierto, pero por ahí nos salieron con una manera más de ser una membrana celular. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos viendo. Con los carbohidratos. Pero por ahí vamos. A ver. También es del mundo bacteriano, que se inventaron una manera de hacer otra membrana. ¿Ah? El lipopolisacárido, ¿se acuerdan? Esa membrana LPS es una manera muy interesante de hacer una membrana externa. O sea, literalmente las gram negativas tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, ¿cierto? La membrana externa pues se le llama membrana externa y la interna se le llama membrana celular, pero no podía vivir la una sin la otra en las gram negativas. ¿Y qué fue lo interesante de esa membrana externa? ¿Qué fue lo interesante? ¿Ah? También es una bicapa lipídica, ¿sí? A ver si se acuerdan de esa. Es una bicapa lipídica. Y lo interesante era que tenía carbohidratos. Bueno, esa es algo que le confiere esta parte del polisacárido, eso sí es cierto, pero recuerden, hay algo muy particular que la diferencia de este terminito, ¿no? Claramente, por eso es bueno siempre replicar, ¿no? Pero estos dos, y tengamos presente que el lípido de membrana por excelencia en nosotros y en las arqueas son los glicerofosfolípidos, y en nosotros también tenemos unos lípidos de membrana que son los esfingolípidos, que están en ciertas células, no están tan enriquecidas en todas, pero el gran constituyente en general de bacterias es glicerofosfolípidos. Y ahí el término clave es glicero. ¿Sí? Nosotros hacemos nuestras membranas utilizando el esqueleto glicerol, que es una molécula de 3 carbonos. ¿Sí? Ese glicerol, que de hecho el glicerol proviene, ¿cierto?, de los carbohidratos, es un derivado del carbohidrato, glicerol. En cambio, la membrana externa no utiliza un esqueleto de glicerol, no lo usa. Eso es algo bien interesante. Ellos recuerden que, o sea, cuando uno pinta una membrana celular, ¿cierto?, uno la pinta así, ¿cierto? La bicapa lipídica, la célebre bicapa lipídica. En las arqueas podemos tener algo así o podemos tener algo así, ¿no es verdad? Podemos, no necesariamente. Hay algunas que también tienen 2 capas y otras que tienen monocapa, que era lo que decía Breiner. Pero en el caso de los glicerofosfolípidos, pues en este caso tenemos como la molécula clave, pues el glicerol, ¿no? Nuestro glicerol. Entonces el glicerol es la molécula con la que se construyen la gran mayoría de los lípidos de membrana, mientras que en el LPS no es un glicerol. Y de hecho, en este caso, pues vamos a tener, o sea, funcionalmente uno pintaría esta parte. ¿Recuerdan a qué nos referimos con esto? A este componente en términos de interacción con el agua. Esta es la parte hidrofílica, ¿cierto? Y esta es la parte hidrofóbica. Esa va a ser así. Y tanto en arqueas como en bacterias, y nosotros
el componente externo del fosfolípido va a interactuar con el agua, se va a hacer hidrofílico, y el interno va a ser hidrofóbico, o sea, igual acá, ¿cierto? Y en este caso, sin pintarlo, aquí estaría el glicerol en todos los casos, ¿cierto? Aquí estaría el glicerol. Mientras que en el LPS, en vez de glicerol, lo que vamos a tener un dímero, un disacárido, ¿cierto? Este disacárido es una molécula, pues va a ser súper funcional, porque en este vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener esta estructura, vamos a tener aquí, bueno, ya les pinté lo de la siguiente pregunta, pero bueno, y vamos a tener aquí una serie de azúcares que van a estar decorando esto, y que puede estar incluso, puede estar ramificado. Entonces, en este caso, la membrana externa de la capa externa de la membrana externa de las gram negativas va a ser esto, mientras que la capa interna de la membrana externa va a ser una capa común y corriente de glicerofosfolípido, ¿sí? Esto va a ser glicerofosfolípido. Mientras que esta es algo diferente. ¿Ven qué simpático cómo crearon esta membrana de la nada? Hicieron una quimera entre una capa de glicerofosfolípido y una capa que es el LPS, el lipopolisacárido, ¿no? El lípido A, recuerden que este es el célebre lípido A, ¿cierto? Este lípido A, ¿recuerdan también cómo se le llama? El lípido A, que es el de los choques sépticos. Cuando uno tiene un choque séptico, se debe a en la mayoría de los casos, ¿cierto? Esta es una endotoxina, la célebre endotoxina. Tenemos ese componente y tenemos el componente del carbohidrato, ¿no? Y recuerdan qué característica le da al carbohidrato tener tantos carbohidratos a la bacteria. Esto es como un bosque. Esto es como un bosque, y los que están viendo genética de acá se dieron cuenta que nosotros tenemos que, para introducir ADN en la célula bacteriana, para introducir un ADN externo en esa célula, tenemos que neutralizar a este componente carbohidrato, porque este va a tener carga y va a ser polar. Entonces, como un bosque, literalmente, ¿cierto? Se le va a conferir muchísima diversidad a la capa externa, la va a proteger muchísimo. La capa va a proteger el contenido interior del exterior con estos árboles que está extendiendo de carbohidrato, ¿sí? Este componente de carbohidrato también para nosotros nos va a dar una herramienta para caracterizar serológicamente el tipo de bacteria con el que estamos tratando, ¿sí? Porque una sola ramificación que tenga, ¿sí? Una sola ramificación, esta que tiene a este lado y esta no lo tiene, ya tiene una característica serológica diferente, y lo podemos decir E. coli O156, E. coli O157. Va a ser la diferencia entre uno y otro por un solo carbohidrato. Obviamente para nosotros es eso, para ellos es identidad, es diversificación, le va a permitir, variando los carbohidratos, le va a permitir, por ejemplo, evadir el sistema inmune. Eso es algo muy, muy simpático, porque llega al sistema inmune, le genera anticuerpos contra los polisacáridos. Entonces lo que hace la bacteria es cambiarle el orden de los azúcares en esa capa, y puede hacer la respuesta. Eso es una cosa muy, muy simpática. Pero entonces, estos se basan en un disacárido, mientras que estos, el esqueleto es un glicerol. Muy inteligentes estas cosas, súper inteligentes. 3 tipos de membranas celulares. Claro, eso está solo en las gram negativas, ¿no? Este lipopolisacárido. Bueno, dibujamos ya, ¿no? Los quería poner a dibujar, pero recomendado también para que vayan preparándose para el parcial, que por cierto, recuerden cuándo es el parcial. ¿Cuándo es el parcial? En 2 semanas. ¿Y 2 semanas qué fecha es? 13. Ánimo que se puede.
Sí. Este va a ser entonces el parcial del primer corte. Vamos a llegar hasta la próxima semana, vamos a hablar un poco de las moléculas de señalización en bacterias y pues ahí terminamos ese primer corte. ¿Listo? Listo, entonces, cuando les digo, dibuja un esquema, ¿sí? No es que dibujen detalle, ¿no? Si se acuerdan, la semana pasada les mostré esquemas de cómo pintar un glicerofosfolípido de ácidos grasos, un esfingolípido, ¿cierto? Eso les mostré cómo se pintaba esquemáticamente. En bioquímica, si lo dibujamos, lo tenemos que dibujar en forma, ¿cierto? Estructuralmente, con todos los detalles, pero esto es esquemáticamente. ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? ¿O voluntaria? A ver, el fosfatidato, que digamos que es el glicerofosfolípido básico, por excelencia. A ver. Pinto yo y después pintan ustedes. ¿Recuerdan entonces cómo era el fosfatidato, que es el mismo ácido fosfatídico? ¿Ese qué tipo de lípido es? Acabamos de decirlo. Es un glicerofosfolípido. Entonces, como es glicerofosfolípido, pues entonces tiramos un rectangulito que nos va a decir que se va a hacer el glicerol, ¿no? En este caso va a ser el glicerol. Y 2 grados, ¿no? Listo, el glicerol tiene 3 carbonos, ¿no? Sabemos que a este le tenemos enlazado, a ese glicerol, ¿cuántos ácidos grasos le tendremos enlazado? Muy bien, muy bien. 2 grados. Ahorita el enlace no me mata. Digamos que no hay problema, en bioquímica 2 ya vamos a decir lo que es un enlace éster, eso es clave en bioquímica, pero en este caso tirémosle 2 ácidos grasos. ¿Por ahí había alguna? ¿No? ¿Todo bien? Entonces estos van a ser ácidos grasos, ¿cierto? Ácidos grasos que esto le van a dar entonces la característica hidrofóbica, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos aquí entonces? ¿Ah? Un azúcar. Un fosfato. Un grupo fosfato. Un fosfato se lo tenemos que agregar acá, ¿no? Sí. El fosfato. Y ese fosfato pues lo podemos diversificar, pero en este caso no lo diversificamos porque solo es ácido fosfatídico, ¿no? El ácido fosfatídico pues va a ser así, que se llama fosfatidato porque a pH celular pues va a estar ionizado. Tema que ahorita no nos interesa, pero solo como para decirle que el ácido fosfatídico es la base de un fosfolípido, de un glicerofosfolípido. El ácido fosfatídico pues después se va a modificar para generar otro tipo de derivados como la fosfatidilcerina, la fosfatidiletoanolamina, el fosfatidilinositol. Todos esos se basan en este amino. Y vean que no es difícil esquemáticamente. Ya les digo, en química si vamos a pintar cada enlace, los enlaces son fundamentales que los pintemos bien. Aquí pues tener presente que esto es glicerol, 3 carbonos, ¿cierto? Los enlaces y la característica de su interacción con el agua, pues como este fosfatidato, ¿cierto? Este grupo fosfato se puede ionizar, pero fuera de eso es polar, pues esto nos da ¿qué característica con el agua? Hidrofílico, ¿no? Entonces ahí tenemos hidrofílico e hidrofóbico. Entonces ahí tenemos un glicerofosfolípido y el más básico de los glicerofosfolípidos, que es el ácido fosfatídico, ¿cierto? Dos ácidos grasos y un fosfato. Solo como para recordarles, cuando en vez de enlazarle un fosfato en ese carbono, le enlazamos otro ácido graso, si en vez de enlazarle el fosfato, yo no sé si lo están viendo allá atrás, pero si en vez del fosfato le enlazamos otro ácido graso en esa posición, ¿cómo se llama este? El triglicérido. Vea que pasamos de un
de un lípido, ¿cierto? Que también se basa en glicerol, está basado en glicerol, pero ahí su característica va a ser de almacenamiento energético. Mientras que el fosfatidato, el ácido fosfatídico, va a tener una funcionalidad de membrana, ¿sí? Va a estar estructural en la membrana, va a estar clavado en la membrana. Esta hace la diferencia de si le pones un grupo fosfato o le pones otro ácido graso. En este caso, el triglicérido, pues que no nos atañe ahorita no nos atañe la discusión de eso, pues el triglicérido pues va a ser para almacenamiento energético y en este caso este va a ser para membrana. ¿Listo? Listo. Entonces ese es el básico. El esfingolípido. A ver, ¿cómo lo vimos? Como una L, ¿no? ¿Quieres pintarlo? Sí. Dale, dale. Si te equivocas no importa. Y explícame el componente que está ahí. Ya. Más o menos, pero bien, muchísimas gracias. Bueno, está bien. Hay cosas por corregir. Es quizás la posición del fosfato, yo no lo dibujaría ahí. ¿Sí? El ácido graso está bien, pero el fosfato estaría más para este lado. ¿Sí? Entonces aquí te da este pedazo, te da la característica hidrofóbica y este pedazo te da la característica hidrofílica. Pero pues entonces el esfingolípido en este caso estaría compuesto por todo este pedazo de esfingosina, así como la puso, y el ácido graso más el grupo fosfato. En este caso solo hay un ácido graso, ¿no? Porque ya la otra patita ya viene hidrofóbica por naturaleza aquí, este pedazo es parte de la esfingosina y es hidrofóbico. ¿Esa parte cuál era? ¿La hidrofóbica o la hidrofílica? Esta parte es la hidrofóbica, todo este pedazo es hidrofóbico y este pedazo va a ser el hidrofílico. ¿Sí? Cuando nosotros, de hecho, a mí me gusta más pintarlo así, por razones ya personales. Aquí está el ácido graso. Ácido graso, esta parte, todo este es el componente de la esfingosina, ¿cierto? Esto es lo que se llama una ceramida. Vuelvo y digo, ahorita no nos importa, nos veremos en bioquímica para saber qué es lo que caracteriza a la unión de ese ácido graso con esa posición en la esfingosina. Este tiene otro grupo H y aquí tiene el grupo que lo diversifica como un fosfolípido, ¿no? Entonces es fosfolípido, no es glicerofosfolípido porque no está basado en glicerol, sino está basado en la esfingosina, ¿cierto? Es saponificable porque tiene un ácido graso, ¿cierto? Puede estar en la membrana porque es un fosfolípido, en este caso, ¿cierto? Tiene el fosfato y tiene toda la característica perfecta para tener las dos patitas y la cabeza, las dos patitas hidrofóbicas y la cabeza hidrofílica. Entonces, ahí está. El esfingolípido era el que veíamos la parte pasada que teníamos la pata torcida. No. La pata torcida va para el ácido graso, para el tipo de ácido graso, ¿no? Los ácidos grasos van a tener, de acuerdo a si los enlaces están saturados o insaturados, ya lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, otro lípido de membrana. Y también es un fosfolípido, pero no es un glicerofosfolípido, ¿no? Entonces, tener presente eso. ¿Quién lo tiene? Pues nosotros sí que lo tenemos en nuestras neuronas, están repletas de esto. Ellos le confieren una característica interesante a la movilidad, a la dinámica celular, ¿cierto? Bueno, el esterol, los esteroles, esto sí, recuerdan que como les había dicho que los podíamos pintar. Tenemos esta es la estructura básica, ¿no? 3 hexágonos, un pentágono, y de ahí para allá el visito 1H y listo. De ahí uno empieza a modificar y dependiendo de qué tipo de enlace tiene con este
con este carbono, podemos modificarlo y generar testosterona, podemos generar estradiol. Bueno, esta es la base de lo que es un esterol. En los opanoides tenemos un hexágono más, ¿se acuerdan? ¿Y recuerdan cuál es el precursor de esta molécula? Metabólicamente, ¿de qué vía metabólica vienen los esteroles? Los ácidos grasos vienen de la ruta de síntesis de ácidos grasos, ¿no? Fatty acid synthesis. Esa es la ruta de los ácidos grasos, mientras que los esteroides, los esteroides y todo eso, ellos vienen de la ruta, una ruta que se llama el mevalonato, pero son isoprenoides. ¿Y quién es isoprenoide también? ¿Ah? Opanoide también es un isoprenoide, pero ¿quién más? Los de las arqueas. Las membranas de las arqueas, recuerden que su base, su unidad de 5 carbonos que se utiliza para generar toda la patita hidrofóbica en los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos de las arqueas. Esta patita es isoprenoide en las arqueas. ¿Sí? Entonces vea que curiosamente nosotros necesitamos colesterol en nuestra membrana, sí o sí necesitamos colesterol, o sea que sí, en última sí necesitamos un miembro de la familia de los isoprenoides, pero solamente lo necesitamos en ciertas regiones, mientras que para las arqueas todas sus paticas hidrofóbicas, todas son isoprenoides. Muy bonito. Esto evolutivamente es algo bien bonito. Bueno, y el LPS ya lo pintamos, ¿no? Lo acabamos de pintar. Esquemáticamente, por eso les digo, esquemáticamente no se me vayan a poner al detalle, a poner cada cosa, porque como no hemos visto bioquímica, pues entonces no podemos, no se les puede exigir pues que muestren los enlaces como deben ser. ¿Listo? Pero bueno, ya sabemos, la vida da sus vueltas, ha resuelto problemas de diferente manera, pero funcionalmente tienen exactamente la misma equivalencia. Eso es una cosa fantástica. Así que bueno, vámonos con el recorderis de lo que habíamos hecho la semana pasada. Bueno, la semana pasada estudiamos un poco acerca de la dinámica celular, ¿no? Porque como son lípidos de membrana, y pues sabemos que los lípidos son bastante dinámicos, uno entre ellos pues solamente es pisar una mancha de aceite y ahí uno se cae inmediatamente, uno sabe que ellos, la dinámica de ellos es bastante alta. Pues esto obviamente llevó a una serie de experimentos que concluyeron pues que la membrana es un mosaico fluido. De hecho, la hipótesis del mosaico fluido se propuso en 1970, ¿sí? Este es el artículo del que se derivó el modelo del mosaico fluido. Entonces, desde ese tiempo ya se tenían técnicas en donde se permitía marcar proteínas de membrana, ¿sí? A ver, como para venir un poquito con el contexto muchas veces nosotros tenemos esa imagen dinámica, pero otras veces no. Uno ve una estructura en un libro y cree que eso es estático, pero resulta que nosotros somos, como diría Ilya Prigogine, somos estructuras disipativas, nos estamos haciendo y deshaciendo continuamente, y la dinámica existe, y eso muchas veces es algo que nosotros no apreciamos en un libro que presenta proteína, membrana de doble capa, y ahí está la proteína. Uno cree que todo el tiempo va a estar ahí, ¿no? Y resulta que eso se está moviendo, como les decía, como es estar en un concierto, ¿no? Que lo siguen a uno en un concierto, uno no va a estar todo el tiempo en el mismo sitio. Entonces esta gente se preguntó si había movimiento, pues dadas las características lipídicas de la membrana, pues si de alguna manera esa membrana tenía elementos estáticos, o era estática o era dinámica. Entonces, como ya se sabía que había membrana, había proteínas de membrana, ¿cierto? Y esas proteínas de membrana ya se las podía marcar por diferentes técnicas. Por ejemplo, un anticuerpo que se le une a la proteína, y ese anticuerpo tiene un cromóforo o tiene un fluoróforo, o sea, un componente que le da color rojo o le da fluorescencia de un color determinado. Pues lo que hicieron fue un experimento muy bonito. Marcaron unas células de ratón en cultivo celular
¿sí? Con un anticuerpo que estaba marcado con rodamina, que era un color rojo. Y unas células humanas en cultivo las marcaron con, o sea, esa proteína la unía a un anticuerpo que estaba marcado con fluoresceína y daba un color verde, ¿no? Entonces las fusionaron las dos membranas. La fusión no es, en el mundo celular, la fusión celular no es nada del otro mundo. Los lípidos tienden a fusionarse. Yo les digo que la semana pasada les comentaba que los liposomas es una manera muy práctica de empacar, por ejemplo, ARN en las vacunas, porque ese fácilmente reconoce una célula y como es de carácter lipídico, pues se va a fusionar y entrega la carga dentro de la célula, ¿no? Entonces la fusión aquí se hace con una molécula que se llama polietilenglicol, las ponen las dos células, se fusionan. Cuando la fusionaron, en el primer minuto, pues tenían la parte humana separada de la parte del ratón, ¿sí? Y lo veían, o sea, ellos en el microscopio podían ver los dos componentes separados. Entonces dejaron que, incubándola a 37 grados, lo que hicieron fue una serie de experimentos que le permitieron seguirlo, o sea, hicieron un seguimiento a través del tiempo. Y pues la cuestión es que si no hay dinámica en la membrana, pues las proteínas se van a ver siempre en el mismo sitio, pero si hay dinámica en la membrana y se está moviendo la una con la otra, pues uno después de un tiempo lo va a ver distribuido, lo rojo y lo verde. Y en efecto eso fue lo que vieron, ¿sí? De hecho aquí se muestra así, ¿no? Pero se vería un poquito más como amarillo cuando uno lo ve ahí, pero claramente se distribuyó el colorante verde y el rojo se mezclaron, y la única explicación de eso es que en efecto esas proteínas de membrana están moviéndose continuamente en la célula. Entonces ahí dijeron, bueno, la membrana celular está en continuo movimiento, ¿sí? Está en continuo movimiento, y esa dinámica pues incluso la podemos seguir a través del tiempo para evidenciar incluso la velocidad, la tasa de movimiento de una proteína. Entonces las proteínas de la membrana están en movimiento, pero ya sabemos que incluso los lípidos también están en continuo movimiento. Les comentaba que los lípidos tienen diferentes tipos de movimiento, uno, ¿cierto?, un movimiento de rotación y un movimiento de difusión lateral, que es rápido, y un movimiento que no es tan rápido, que es el movimiento que le llaman el flip-flop, ¿no?, de una capa a la otra capa. Ese sí no es tan común. Es mucho más común distribuirse en el mismo plano que cambiar de plano. Y eso muchas veces es porque hay mucha interacción con los componentes intracelulares, por ejemplo, que evitan que eso pase. Entonces, muchas veces eso se demora más. Cuando ya se pierden esas regulaciones, por ejemplo, en muerte celular, les comentaba que hay muchos de estos movimientos que ocurren más frecuentemente y nosotros lo podemos evaluar para saber que esas células están en apoptosis. Y esto, entonces lo vimos el FRAP, ¿cierto?, que es la recuperación de la fluorescencia después del fotoblanqueo, ¿sí? Les comentaba que es una técnica muy bonita que digamos que se deriva de ese experimento de 1970 de marcar una proteína con un fluorocromo. Resulta que esas moléculas fluorescentes pues tienen la capacidad de absorber luz y después emitirla, que eso es lo que se llama fluorescencia, pero después de un tiempo, si se las ilumina continuamente, ellas pierden esa propiedad forever, se blanquean, ¿sí? Ellas ya, lo que les decía, el bombillito es como si le rompiera la bombillita, nada que hacer. Entonces en esta técnica, básicamente, lo que hacían los investigadores era escoger una región de la célula para incidir sobre ese pedazo una luz de alta frecuencia, y entonces ahí lo que hacían era básicamente blanquearlo, recordándoles que el blanqueo involucraba la pérdida de la fluorescencia de esas moléculas, ¿cierto? Ya no podían volver a ser fluorescentes, y lo que se evalúa en este experimento a través del tiempo es, teniendo en cuenta que la membrana es un mosaico fluido, es qué tanto tiempo se toma para recuperar la fluorescencia, y la fluorescencia se recupera pues porque las proteínas aledañas, como están en continuo movimiento, van a poblar esta región y reconstituyen la fluorescencia. Es un experimento muy bonito y además muy interesante, pues porque nos puede dar
nos puede dar una aproximación sobre la naturaleza lipídica de esta membrana, ¿sí? Era lo que yo les comentaba al final de la clase, que yo no sé si algunos la agarraron, porque ya me han dicho que la segunda parte de la clase todo el mundo se duerme, que era la transición de fase, ¿no? La transición de fase, en términos, pues, la transición de fase es pasar, por ejemplo, de hielo a agua o de agua a hielo. Pues estamos hablando de una transición de fase. La gran mayoría de los determinantes de esa quizás la principal causa es la temperatura, ¿cierto? Pero tenemos otras explicaciones en el mundo biológico. Hablábamos de que en membranas biológicas podemos tener un estado fluido en una membrana, pero también podemos tener un estado menos fluido que se le llama gelatinoso. Ahorita vamos a ver cómo en algunos casos la llaman solid-like, ¿sí? En inglés, casi sólido, pero pues realmente no va a ser sólido, no va a quedar. Básicamente nos va a definir un estado de la dinámica de esa membrana, porque si bien es cierto que les dije que las membranas se mueven, pues en algunas situaciones las membranas no se mueven tanto y muchas veces, bueno que no se muevan tanto. Entonces, claramente, esa transición de fluido a gelatinoso, pues podemos nosotros calcularlo, nosotros podemos determinar cuál es esa temperatura en que se llega de la fase gelatinosa a la fase fluida y viceversa. Eso es lo que le llaman, en ese caso, es la TM. Nosotros en biología molecular la TM también la vimos para otra cosa, pero en este caso para membranas se le llama también la TM porque va a indicar este punto, ¿sí? Aquí tenemos. La semana pasada les escogí un par de gráficas que me parecieron que de pronto no eran tan didácticas, en este caso sí es un poquito más didáctico, porque les está mostrando una gráfica en donde vemos el estado de la membrana en función de la temperatura, ¿sí? Entonces ahí vemos que cuando la temperatura es baja, ¿sí? la membrana se presenta más en estado menos dinámico, o sea que sería como el estado gelatinoso, y eso es lo que yo les digo que aquí le llaman solid-like, ¿no? Más gelatinoso. No se lo imaginen que es un sólido, sino simplemente que la dinámica en la membrana es muchísimo más baja. Y claramente eso se explica porque la energía cinética es baja, ¿no? O sea, las moléculas tienen menos energía para moverse, pues simple y llanamente quedan más estables en ese sentido, ¿no? A medida que aumentamos la temperatura, pues aumentamos la energía cinética, las moléculas tienen más movimiento, hasta llegar a un punto en donde se mueven muchísimo más fácilmente, y podemos nosotros estimar esto con la gráfica que les mostré ahorita, ¿no? Con un photobleaching. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver qué tan rápido se recompone una calva que se ha blanqueado cuando la célula la corremos a 2 tipos de temperatura, ¿sí? Esto, por ejemplo, nosotros hacemos el experimento, ¿sí? Estos experimentos de membrana los podemos hacer in vitro, aislando membranas, teniendo proteínas dentro de esa membrana y variando las temperaturas, ¿no? Variando las temperaturas, pero resulta que la vida, ¿cierto? Nosotros tenemos algo bien interesante, es que nosotros vivimos en un rango de temperatura interno muy, muy limitado, ¿verdad? O sea, nosotros estamos a 37 grados centígrados, 40 grados ya estamos fritos, 41, pero curiosamente estos estados se pueden llegar a estados sólidos y fluidos bajo una misma temperatura. O sea, aquí le estoy diciendo la temperatura claramente les va a afectar la dinámica, ¿cierto? Y eso uno se lo imagina, ¿no? Estamos a 80, ¿verdad? Eso, mejor dicho, tenemos muchísima energía y eso estaría líquido, pero cuando tenemos una misma temperatura, ¿cómo llegamos a tener 2 estados en una membrana celular? ¿Cómo podemos lograrlo? Y eso es, ahí la pregunta de Juan, eso se logra es por el tipo de ácido graso que tiene una membrana. Enriquecen con un tipo de ácido graso que, por ejemplo, es saturado. Estos son los ácidos grasos saturados. Saturados se le llama porque todos los carbonos están enlazados con un hidrógeno. Está saturado, todas las opciones de ese carbono para tener enlaces con hidrógeno están saturados, por eso se llama saturado. Entonces nótese ahí la característica de ese ácido graso, ¿no? El ácido graso saturado realmente tiene una estructura lineal que les va a generar esta situación, ¿sí? Cuando están
todos con esa misma estructura así lineal, forman esas columnas que se pueden apilar fácilmente y puede haber interacciones no covalentes tipo fuerzas de Van der Waals, que son las que predominan en las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Entonces esas fuerzas de Van der Waals, si bien son bien débiles, cuando estamos hablando de millones, ¿sí? Miles de millones de moléculas que están interactuando, pues ellas van realmente a generar una estructura, una interacción que es bastante robusta y con muy poco movimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una membrana que está enriquecida de ácidos grasos saturados, pues en ese sentido nosotros vamos a tener una situación viscosa, tipo gel, solid-like, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que bajar la temperatura a 10 grados o a 5 grados, ¿sí? En cambio, si lo que utilizamos, si tenemos por ejemplo ácidos grasos insaturados, esos ácidos grasos insaturados, que usualmente la insaturación genera enlaces cis que forman este doblez, ¿sí? Forman esa patica que decía Juan, esa patica, ¿sí? Forma una deformación en el ácido graso y la consecuencia en la membrana es eso, ¿sí? Entonces, si les dije que en esta situación, estas columnas apiladas, ¿cierto?, hacen que las interacciones no covalentes de Van der Waals sean sumativas, se sumen y formen una estructura dinámica de muy poca fluidez, de baja dinámica. En este caso, como forma esta pequeña torsión, ¿cierto?, entonces va a separar, no se van a apilar esos ácidos grasos y ese espacio va a permitir que pueda haber movilidad entre los ácidos grasos de la membrana y las proteínas que hay ahí involucradas, ¿cierto? Entonces vamos a tener, como lo dice esta figura, que por cierto está en la microbiología de Brock, le llaman fluido, ¿cierto? Que es la que define el mosaico fluido, dímelo. Pero es una pregunta, entre más fluido, mejor va a ser el transporte, o sea, más fácil salir. Sí, claro, entre más fluido, más rápido se va a mover, ¿sí? En el ensayo de la calva del photobleach, tú vas a poder distinguir, por ejemplo, si una membrana, puedes ya tener una aproximación. En este caso, la calva se va a demorar muchísimo más en repoblarse que una calva que su membrana tiene más constitución de este tipo de ácido graso. Si esto pasa sin cambiar la temperatura, quiere decir que se ve la membrana así como en algunas partes viscosa y en otras Exactamente. Pero entonces la temperatura tiene como potencia, o sea, purificar todo fuera como Es que en organismos homeotermos, o sea, en organismos que controlamos la temperatura, no tenemos esa habilidad de cambiar la viscosidad en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, la manera en la que nosotros podemos modificar la fluidez de la membrana es alterando la composición de los ácidos grasos. A eso es lo que quiero decir, a llegar. Pero mira que lo que acabas de decir me trae hacia el punto de que en el mundo bacteriano, en el mundo procariote, ellos sí están expuestos a condiciones extremas. Por ejemplo, tenemos aquellas bacterias, las citrófilas, ¿cierto? Ellas viven en condiciones de temperatura muy baja, pero con todo y todo, ellas les pasa todo lo contrario a nosotros. Ellas necesitan de alguna manera tener fluidez en la membrana, ¿cierto? Entonces, en esas bacterias que viven a bajas temperaturas, pues les conviene más, ¿cierto?, tener ácidos grasos hipotrans, tipo insaturado cis. Mientras que las termófilas, ¿cierto?, a esas temperaturas tan altas, de acuerdo al esquema que les acabé de mostrar, a esas temperaturas altas, esas membranas estarían en continuo movimiento y eso sería horrible, porque también necesitamos regiones donde la fluidez sea baja, por lo que les comentaba que muchos de los componentes de señalización necesitan ciertas regiones estables para poder cumplir su rol de señalización. Entonces, en esas bacterias que viven a 70 termos acuáticos, por ejemplo, a esa temperatura sería horrible si tuvieran la misma situación nuestra. Entonces, ellas lo que hacen es aumentar los ácidos grasos saturados, ¿sí? Porque a más ácido graso saturado, tú estás contrarrestando el poder de la temperatura, el efecto de la temperatura. Entonces, miren cómo ecológicamente eso puede involucrar que tenemos que resolver la situación de la vida en varios
en dos entornos ecológicos, alterando los componentes de la membrana. Y ya si nos vamos a las extremófilas de temperatura ya superior a 100, ¿qué hacemos ahí? ¿Ah? ¿Qué? Sí, exacto, ya ni siquiera usamos ácidos grasos, ya nos vamos a usar isoprenoides que son capaces de formar monocapas que resisten a las temperaturas y no se destruyen. ¿Sí? Eso es simpaticísimo, ¿no? Es muy, muy lindo. Entonces, de acuerdo al tipo de ácido graso, vamos a tener propiedades en la membrana que van a venir determinadas por su temperatura de fusión. Luego digo, si bien es cierto que eso no lo hemos visto en bioquímica, los ácidos grasos saturados tienden a tener una temperatura de fusión alta, ¿sí? Y se presentan en estado sólido, y ustedes han visto eso en las grasas, ¿no? Las grasas que son sólidas, pues las que uno unta, la mantequilla, pues están a temperatura ambiente, están presentes de manera sólida, pero los aceites, ¿cierto? Los aceites a temperatura ambiente están líquidos, ¿no es verdad? Y eso porque los aceites están repletos de ácidos grasos insaturados. Entonces, a mayor insaturación, la temperatura de fusión baja y pues la presencia de ellos es líquida. Vea que incluso en un supermercado uno ya va a saber, vea, esto es ante todo saturado o esto es ante todo insaturado, ¿sí? Y para nosotros nos sirve por eso mismo en la dieta tener esos ácidos grasos insaturados, pues se intercalan en la membrana y nos ayudan a dinamismo. Entonces, esta es la explicación. Curiosamente, el colesterol ese de que tanto hablamos, el colesterol tiene una función bien interesante, es intercalarse en la membrana, ¿sí? Y dependiendo de la temperatura puede tener dos salidas, ¿no? En temperaturas bajas el colesterol aumenta la fluidez, pero en temperaturas altas es de todo lo contrario. Eso es bien interesante. Pero pues el colesterol, vuelvo les digo, tiene una mala fama, pero es fundamental, por ejemplo, a bajas concentraciones en la formación de esto que se llaman los islotes lipídicos, ¿sí? Porque ahorita les comenté, esto es como un río. Ya vimos que el mosaico fluido se está moviendo continuamente, ¿no? Pero resulta que eso en un sistema de señalización es berracamente difícil, ¿sí? Imagínese que usted le quiere pasar una señal, diga usted, le quiere pasar un mensaje a un compañero, pero ustedes están en movimiento, el otro compañero está en movimiento y no lo puede pasar porque les toca de alguna manera para transmitir el mensaje tener al menos un momentico de pare el momento, quédese quieto, aunque todos sigan moviéndose, quédese quieto porque le va a pasar el mensaje. Lo mismo le pasa a las células en aquellos componentes de señalización que son receptores y ligandos. A ellos les sirve tener estos islotes lipídicos. Aquí tenemos un ejemplo de varios islotes lipídicos, esos islotes lipídicos que le llaman membrane raft, ¿sí? Ellos tienen la función de agrupar en esos islotes proteínas que están involucradas en señalización, ¿sí? Receptores, por lo que les acabo de decir. Agrupan varios receptores porque los receptores agrupados permiten potenciar una señal que venga del exterior. Sí, un islote, si no hay islote lipídico y las proteínas están distribuidas en toda la membrana, no van a potenciar la señal y no se puede prender la respuesta que uno quiere. Eso es algo hasta cibernética la cosa. Entonces, los islotes en una membrana que está en continua fluidez, los islotes se hacen, eso es bien simpático, especialmente nosotros. Nosotros esos islotes los tenemos repletos de colesterol que se ven acá, vean. El colesterol está enriquecido en los islotes y los esfingolípidos, por ejemplo. Los esfingolípidos reducen muchísimo la dinámica de los fosfolípidos de membrana. Eso y el colesterol ayudan a que esos islotes se formen, pero también de la misma manera que se forman se pueden desagregar, entonces también son dinámicos, pero por lo menos permite que en un tiempo determinado se pueda generar el mecanismo de señalización entre la membrana y el medio externo o entre dos membranas. Eso es algo fundamental. Entonces, como para aclarar que se me hizo la duda, o sea, esos islotes, a pesar de que son las conexiones entre esos receptores, ¿esos son mismos que el solid light o
Bueno, es que es eso que estás diciendo, esto es en una membrana que está en un estado de fluidez determinado, el islote lo que te va a definir es una región de la membrana que tiene menos fluidez. ¿Sí? Porque ahorita les dije, toda la membrana va a tener la misma fluidez, pero no, con los islotes solo esa región no va a ser tan fluida como el resto de la membrana. ¿Por qué? Pues por lo que te digo, porque necesitas que esa región agrupe, por ejemplo, receptores. Ustedes están viendo inmunología, ¿cierto? La inmunología es básicamente receptores de membrana, ¿cierto? Que están todo el tiempo tanteando cómo está el ambiente. Esos están, por ejemplo, en islotes. Entonces, a pesar de que la membrana está en movimiento, el islote no va a estar en movimiento. Si tú en el ensayo que vimos por acá de la calva justo le pegaste una región que tiene un islote, pues vas a ver más reducido el tiempo. La región aledaña, si incidiste la luz acá, tú vas a ver una gráfica diferente a si incidiste la luz acá, ¿sí? Porque vas a tener regiones de baja fluidez y regiones de alta fluidez. Y para tener esas regiones de baja fluidez, tú lo que haces es intercalar esfingolípidos y colesterol. Y ahí vas a tener el islote. Pero entonces, en este caso, los islotes se forman según las circunstancias. O sea, porque digamos, por ejemplo, en células del sistema inmune, andar con eso inmóvil acá no es como funcional. Exacto. Los islotes lipídicos no ocurren en todas las células a la misma frecuencia. Las células que tienen un papel fundamental de señalización tienen esos islotes lipídicos, otras no lo tienen. Por eso fue tan difícil definir el término de islote lipídico, porque muchas veces no necesariamente todas las células tienen los islotes lipídicos. Entonces uno decía, venga, aquí yo veo en mi extracción de membranas, veo que, ¿cómo lo determinaron? Porque lo que hacían era tomar las células, las lisaban con un detergente, ¿cierto? Los detergentes resulta que ellos lo que hacen es solubilizar los lípidos de membrana, pero resulta que esta gente veía que había una fracción que era súper resistente a la solubilización. Y es decir, ¿esta vaina por qué? Entonces cuando empezaban a ver el contenido de esa fracción que era resistente al detergente, se dieron cuenta que estaba enriquecido en colesterol y en esfingolípidos. Entonces ahí dijeron ellos, ve, qué curioso, volvieron a hacer el experimento, encontraban eso, en otras células no encontraban esas fracciones tan fácilmente. Entonces claro, la gente que lo miraba en otras células decían, eso es falso, pues no, vean en esta. Y cuando hacían ahí, veían esas fracciones que eran resistentes a detergente. Cuando dieron cuenta y pusieron pues entonces el esfuerzo en ver en tiempo real, utilizando la microscopía de fluorescencia, claro, lo que empezaban a ver era que justamente había parches en la membrana que estaban definidos por esas moléculas. Pero eso sí es cierto lo que acabas de decir. De hecho, en las bacterias se creía que no existían RAF y encontraron que en las bacterias también hay islotes lipídicos, también los hay. De hecho, el año pasado un grupo presentó ese cuento de las membranas lipídicas, creo que fue Juan Esteban, el que presentó ese artículo, estuvo muy bueno. Pero sí, es cierto, no todos presentan. Dime. Sí, esta membrana utiliza receptores y luego Bueno, tú sabes que la señalización celular no tiene que ser forever, ¿no? O sea, hay un evento de señalización y se desintegra. Y eso es activamente que ayudan a desintegrar. Sí, eso es también al final. Oscar, ¿tenías un turno? ¿O ya? ¿Se te olvidó? No, sí, sino que mientras ya hablan ya se me acordó. Bueno, listo. Entonces, se trabó. No, mira, aquí sí pasa, pero allá no pasa. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué? Y un break, porfa. Bueno, entendido eso, ¿no? ¿Cómo solucionamos el problema a la misma temperatura, diferente fluidez? Ya lo vimos, ¿no? Sí. Y en la naturaleza, a diferentes temperaturas, ¿cómo hacemos para tener la misma fluidez? Ya lo vimos, ¿no? Eso es una cosa excepcionalmente fantástica. La gente
Profe, No sé qué pasa, chicos. Algo pasó. break mientras arregla las diapositivas. Porfa. ¿No me está corriendo? Profe, que nos da un descanso de 5 minutitos. Sí, mientras arreglo esta vaina. Si ven a Manuel, pues. El barbado. Sí. Vamos a Me los pillé. ¿Qué pasó? No, que ahora sí se arregló. No, después estamos. Ya. 5 minutos. ¿Ustedes ven más? ¿Ahí está? Ah, tú eres interruptor. Hola, señor. Pues miremos. No, pues sí. Ya le acompaño. ¡Ay! La asistencia. No. O sea, yo leo el resumen y usted me dice. Ah, y entonces te vas a presentar el examen. ¿Y eso es con quién? Con Sí, yo tengo una alternativa para, pero fermentación de Ya miraste la ¿ustedes cuándo es que mira, podría ser el papel de los
se tomó así como para prevenir que la otra, la prevención de formación de la otra es pues a mí se fusiona. Valentina, te ves en la clase siendo así. Ay, bebé, cuidado. Bueno, ay, la membrana. Venga, esto está dura. Sí, cierra la puerta. Ay, se dañó el video de YouTube. No,
Ese Oscar por allá hablando es que de microbiota. Los guiones están las mismas. ¿Qué le pasó acá? Perdón. Se apagó, hermano. Combinar los colores, bebé. Toda la gente me hace la pregunta combinar los colores porque es como empezar. Mira que empezar a azul, verde, amarillo. Como si se trata me tengo que como pegarnos, y que tiene que ver mi boca con sus sistemas, no te dejen más mío. Te invito a que te vayas.
Tenemos que no entrar más. Bueno. Entonces, hablemos de otro de los componentes. Son las proteínas de membrana. Aquí les tengo un gel de poliacrilamida en donde se separaron las proteínas de las membranas de eritrocitos, fotorreceptores en B, y esta es del retículo sarcoplásmico de células musculares. Y ahí ¿qué podemos apreciar? Ya de plano. ¿Qué ven de diferente? Son proteínas de las membranas, ¿no? O sea, claramente son diferentísimos, ¿no? O sea, las proteínas que uno tiene que decoran la membrana de las células, especialmente de estas células, son completamente diferentes. Podemos tener algunas que sean conservadas, pero realmente parte de la identidad celular lo determinan sus proteínas de membrana. Y proteínas de membrana vamos a tener de varios tipos. Vamos a tener proteínas, ¿cierto?, integrales. Sí, es mío. Ahorita lo recojo. Ellas cruzan la membrana, la membrana celular, y tenemos las proteínas periféricas, ¿sí? Las proteínas integrales, ¿cierto?, son la A y la B, ¿cierto? Y las proteínas periféricas son la C, la D y la E. Vamos que en la A y la B sí que podemos ver la característica de esta proteína, es que cruza la membrana celular. ¿Qué podemos decir de la C? La C, ella es una proteína, ¿cierto?, periférica, que está asociada, por ejemplo, con las cabezas polares de los fosfolípidos. Eso era lo que les decía, que muchas veces se previene el flip-flop porque las proteínas están interactuando, justamente están unidos a esas moléculas que decoran los fosfolípidos de membrana. La D es una proteína que está asociada mediante interacción con proteínas integrales. O sea, ella está en la membrana, pero porque interactúa con la proteína integral. Y la E es una proteína también periférica, es una proteína de membrana, pero esa proteína está anclada, ¿sí? Ella está anclada a la membrana, o sea, como tal esa proteína no es integral, pero sin embargo está anclada, diferente a las otras que están asociadas por interacciones, ¿cierto?, o con proteínas o con los fosfolípidos. Vean que esta tiene esta colita, ¿sí? Esa es una modificación muy interesante que ustedes le pueden hacer a la proteína, ponerle, por ejemplo, un módulo de ácido graso, ¿sí?, o incluso un isoprenoide. Le pueden poner un isopreno, aquí unidades de isopreno a esta proteína, y con eso la proteína se les ancla dentro de la membrana, una berraquera, ¿sí? Esas son las tres tipos. En las integrales, por ejemplo, esta rodopsina es uno de los ejemplos más emblemáticos que pueden ver ahí en qué radica lo integral, ¿no? Esta proteína está metida dentro de la membrana, pero tiene la gran mayoría de la proteína, son esos cilindros que el próximo semestre lo vemos que era, pero son estructuras que llaman alfa hélices, y esas alfa hélices están
repletas de aminoácidos que son aminoácidos hidrofóbicos. Entonces esos aminoácidos hidrofóbicos le permiten estar dentro del ambiente hidrofóbico de la membrana, que ya sabemos que es el componente de los ácidos grasos, de las patitas de los ácidos grasos. Entonces esto va a ser lo que vemos en este tipo de membrana. Entonces, ¿qué tipo de membranas son A, B, C, D y E? A, B, integral, ¿cierto? Y C, D y E, periféricas. Entonces, ¿qué C? Que sea un fosfolípido. Asociadas a las cabezas polares, bien, y ya le iba olvidando. D, periférica, ¿por qué? Por asociación con una proteína integral. Y la E, que es la Asociación a un ácido graso. Aquí se trabaja mucho Leishmania, ¿no? Ustedes saben que en nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos un grupo que trabaja fuertemente en Leishmania, y una de las proteínas que más les gusta a ellos es la GP63, que es una proteína de membrana, pero curiosamente ella está anclada a la membrana por una patita hidrofóbica de isopreno que la ancla a la membrana. Vean, esto es una integral, ¿no? Ahí en la integral podemos ver la bicapa lipídica, el módulo que es hidrofóbico y las componentes hidrofílicos hacia la parte exterior e interior de la célula. Hágale. Rápido.